busquemos lo que ha de emancipar. Sequemos el sudor de nuestra frente y busquemos tras las nubes al sol. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la revolución. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la liberación. Busquemos con alborozo el sol maravilloso de la revolución. Alí Primera, profeta y cantor. Aló, presidente número 269. ¿Cómo están ustedes, mis amigas, mis amigos? 27 de febrero. ¿Cómo están ustedes, mis amores, mis amorcitos? Me refiero a los niños y a las niñas. Esos son mis amorcitos. Un beso desde aquí y la bendición. Y un abrazo para todos ustedes, para todas ustedes. 27 de febrero. Día para muchas cosas, pero una de ellas para la reflexión. Yo sé que desde hace varios días comenzó, como todos los años, la reflexión nacional y las opiniones más diversas sobre el tema de el Caracazo. Vamos a comenzar por allí, por supuesto. El Caracazo. Primero con mucho dolor, con esa canción, que es una canción de amor y de dolor, de recuerdos, pero también de fe, de esperanza, ¿Cómo olvidar el Caracazo? Cada quien pudiera recordar dónde estaba aquel día. Yo lo recuerdo clarito. Yo estaba aquí en Palacio. Yo estaba en el Palacio Blanco. Era mayor y por circunstancias de la vida, del azar, puro azar, vine a parar allí a Seconacede, la antigua Seconacede. Quiero saludar con mucho afecto y recuerdos bonitos a mis antiguos compañeros, compañeras, militares y civiles de lo que entonces era la Secretaría del Consejo de Defensa de la Nación. Desde mi general jefe Rodríguez Ochoa, Arnoldo Rodríguez Ochoa, a todos, hasta la gorda Carmen, secretaria, y cuántos muchachos, militares, civiles. Yo era el ayudante del general. Y allí pasamos los últimos meses del año 1988, en plena campaña presidencial. Carlos Andrés Pérez contra el Tigre. ¿Se acuerdan ustedes del Tigre? Por ahí salió hace unos días el Tigre. Eduardo Fernández, pues. AD y Copey, Copey y AD. Esa era la historia política del país, esa era no la historia, la realidad política. En el fondo, caimanes del mismo pozo. Por supuesto que yo en esos días ya era, desde hacía varios años, uno de los integrantes del directorio revolucionario, así lo llamábamos, del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200. Recuerdo que Arias Cárdenas, Francisco, estaba haciendo curso de Estado Mayor. Él era mayor, todavía éramos mayores, él era más antiguo que yo. El resto del directorio, Luis Reyes estaba en los Estados Unidos, su hijo muy enfermo, y tuvo que irse a tratar de salvar al niño. Allá pasó un año y medio, trabajando, estaba en una oficina de la Fuerza Aérea Venezolana en Miami. Castro Soteldo Wilmar era el más nuevo de nosotros, del directorio. Estaba en la base aérea, piloto de Mirage, en el grupo de caza número 11. Pedro Emilio Alastre, capitán, estaba en los tanques. Éramos el directorio. Y las reuniones estaban un poco suspendidas porque, bueno, nos andaban vigilando mucho algunos de nosotros. Pero bueno, estábamos ahí. El movimiento había venido siendo afectado quizá por la misma situación, la presión interna en la Fuerza Armada, porque en la Fuerza Armada siempre hubo una confrontación
entre la corriente fascista, la corriente arbitraria, llamada prusiana, del autoritarismo, del atropello al ser humano, y nosotros los humanistas, por decirlo así. Y un humanista, definitivamente en el fondo, es un revolucionario. Desde muchachitos empezó esa batalla, cruda lucha, y era cruda, y se intensificaba y luego tenía su expresión política. La corriente autoritaria, fascista, militar, defendía a capa y espada el modelo político que a Venezuela se le impuso desde las élites del Pacto de Punto Fijo. En cambio nosotros, al menos la mayoría, si no todos, aspirábamos a un cambio, algunos radicales, revolucionarios, me cuento allí, desde siempre. Otros más moderados, pero que aspiraban cambios. Aquí venía todo a la alta sociedad, la burguesía, muchos altos dignatarios de la iglesia, fe de cámaras, bueno, a brindar. Yo varias veces brindé en ese patio del pez que escupe el agua. Había muchas fiestas entonces aquí. Casi todos los viernes era, bueno, como dicen en las calles, palo y palo, compadre. Y no era Magallanes precisamente. ¿Cómo traer Magallanes, chicos? Bueno, fiesta. Yo una noche vi cómo se llevaron al presidente, así como en las comiquitas que sacan al borrachito dando pataditas en el aire, que no se quiere ir. Así se lo llevaron una noche. No se quería ir, pero estaba muy borracho. En verdad. Bueno, y tenía aquella fama que le hicieron desde aquí los que dirigieron la comunicación, la estrategia comunicacional. No, que había un análisis de la sonrisa de Lucinchi y la comparaban con la Mona Lisa, una sonrisa misteriosa. El presidente más bueno y más querido fue aquel que dijo después que entregó la presidencia: la banca me engañó. Porque él, que no mandaba, y su amante, que mandaba en lo personal, estaban entregados a la élite económica. Yo vi a la élite aquí. Me pasaban por un lado o yo les pasaba por un lado. Hacían muchos negocios. Y fue aquellos años donde, fíjense ustedes esto, la deuda privada, es decir, la deuda del sector privado, por un acuerdo que se hizo entre el gobierno de Lucinchi y el sector privado, la deuda se la echaron encima a la República. Y así Venezuela, de un año para otro, se le duplicó la deuda. La deuda pública, externa venezolana. No tengo las cifras a la mano. Voy a lanzar una cifra aproximada, advierto. Ponte tú que era como de 8.000 millones de dólares. Y de un día para otro apareció en 14, 15.000 millones de dólares. ¿De dónde surgió? No fue que le prestaron a Venezuela dinero. No. La deuda que tenían los privados la asumió el gobierno de Lucinchi. Y la seguimos pagando hoy. Y les digo algo más. Los papeles desaparecieron. Porque el sector privado nacional, mire que yo ando buscando esos papeles. Si los consigo. Ay, tengo un grupo de investigadores, pero es muy difícil, ¿sabes? Muy difícil. ¿Por qué? Ocurre que la República acordó que el sector privado le transfiriera la deuda. Es decir, el sector privado quedó sin deuda con el exterior. La República pagaba en dólares de las reservas internacionales del pueblo la deuda de los ricos, porque no era la deuda de los pobres. Grandes empresarios. La élite, pues, la burguesía. Y según el acuerdo, siguen el acuerdo que fue el que dio lugar a que Lucinchi dijera, pero mucho después, la banca me engañó, pero se fue tranquilo. Y aquí nos quedamos nosotros. Todas esas son causas del Caracazo. Yo digo todo esto, sobre todo para en la reflexión el día de hoy, sobre todo para salirle al paso a quienes andan difundiendo la idea de que estamos a punto de otro Caracazo, que las circunstancias son igualitas. Ay, compadre, del cielo a la tierra, oyó. Del cielo a la tierra. Entonces el pueblo no tenía gobierno.
Entonces el pueblo estaba siendo saqueado. Entonces la élite burguesa, la élite militar corrompida con algunas excepciones, la élite política bipartidista de Cocopellana se repartía los pedazos del país. Pues bien, para terminar con la relación, esta reflexión de la deuda. La deuda, los sectores privados, como el gobierno pagaba, la República pagaba la deuda de ellos al exterior, han debido pagarle al gobierno en bolívares. Es decir, una persona, Peter Shaw, de la burguesía venezolana, le debía $1 millón a un banco en Estados Unidos. Ese $1 millón lo asumió la República. Ya Peter Shaw no tenía que pagarle nada a ese banco. La República pagaba el $1 millón, como lo pagamos y en alguna parte creo que lo seguimos pagando, solo que no tenemos pruebas para hacer una demanda internacional y de muchas maneras quedamos amarrados. Pero estas son hipótesis que desde hace años estamos manejando. Hasta ahora no hemos conseguido pruebas contundentes. Pero lo que sí es cierto es que muchos sectores privados, bueno, se libraron de la deuda, el gobierno pagó sus deudas y esos sectores privados que han debido pagarle al gobierno, es decir, a la República en bolívares, nunca pagaron. Muchos se fueron del país incluso. Muchas empresas desaparecieron, que tú las vas a buscar. Esta empresa, mira, que el gobierno pagó la deuda con el Citibank o no sé cuál banco. No, la empresa desapareció. Y los dueños no se sabe dónde están. Los documentos que la banca internacional ha debido darle a la República a cambio del pago de la deuda privada, tampoco aparecieron nunca. La gran mayoría de ellos. Fue una gran estafa, es decir, un gran saqueo al país. Y bueno, fueron aquellos años, el 88, pero ¿quién olvida la noche de los tanques? Yo estaba jugando softball allí. El juego de softball me salvó, porque inmediatamente me acusaron de que yo era uno de los jefes de aquel movimiento. No, en verdad no tuve nada que ver. Estábamos jugando softball allá en Pagüita, el equipo de la Casa Militar, donde yo jugaba, y un equipo civil de aquí de Caracas, pues, un equipo de softball, de una liga. Era un juego amistoso, recuerdo que perdimos, donde jugaban algunos barineses como Egar López el Arepero. Y de repente cuando estamos allá todavía en el campo de softball, llegan unos soldados corriendo. Eso fue en octubre del 88. A llamarnos a los oficiales que estábamos ahí, pues. Que hay unos tanques rodeando el palacio. Inmediatamente salimos por debajo del viaducto que está allí, por la quebrada, pasamos, pero andábamos, bueno, hasta desarmados. Yo pasé por el túnel, el Manguito, túnel Palacio Blanco a mi habitación, me vestí de campaña, la pistola, me armé pues, a ver qué cosa era aquella. Quise llegar allá por la esquina, donde está la farmacia allí. ¿Cómo se llama esa esquina? La esquina de... ¿Ah? Bueno, no sabe nadie cómo se llama esa esquina. Bolero. La esquina ahí parece que bailaban mucho bolero antes. Entonces, la esquina de Bolero, no, había soldados blindados ahí, no pudimos pasar. Habían tomado el Ministerio de Interior, habían tomado la viñeta y estaban rodeando el palacio. Que fue una falsa alarma, que una llamada telefónica anónima y un mayor, a mí me quedó la duda. Muy extraño aquello. Lo cierto es que al día siguiente estaba yo preso, acusado de que era uno de los conspiradores. Pues no tenía, es mentira. Mentira, me querían sacar de aquí, no lo lograron, no había prueba, me sacaron unos meses después, preso de aquí, ya Carlos Andrés Pérez presidente. Yo viví aquí el día que ganó Carlos Andrés Pérez, hasta en la noche. Vi llegar a Fidel Castro aquí, desde allá, desde mi ventana lo vi que pasó. Allá va Fidel, esperanza de estos pueblos, dije yo.
pero ¿cómo acercármele? ¿No? Solo recuerdo que el maestro Jones y Fonte era sargento. Jones, un afro-venezolano, revolucionario, y ya estaba en el movimiento porque habíamos estado juntos en el Orsa. Y él llegó un día ahí muy contento a mi despachito ahí en el Palacio Blanco y me dijo, mi mayor, me nombraron jefe de seguridad de Fidel, de la caravana. ¿Qué le digo a Fidel? Y bueno, no le puedes decir nada. Le hablo del movimiento, le dicen, porque yo hablo con él. No le puedes decir nada. Páratele firme, le das un saludo el más enérgico que en tu vida hayas dado y con eso le dices todo. Y le dices que el ejército bolivariano lo saluda. Y él cumplió, porque a los 2 días me llegó, le dije, ¿qué te respondió? Me dio un abrazo. El ejército bolivariano. Bueno, eran esos días, pues. Pero venía calentándose una situación, era una situación histórica de caos moral, político, estructuras totalmente desgastadas, social, un pueblo sin rumbo, sin gobierno, sin representantes. ¿Quiénes estaban en el Congreso? ¿Recuerdan ustedes los nombres de aquellos carcamales del Congreso? La mayoría eran negociantes. En el Congreso los diputados eran puestos por los grandes medios de comunicación, tenían su cuota allí. Fedecámaras y los grandes sectores privados metían diputados y senadores. Era el reparto del poder. Era el pacto de punto fijo. La embajada norteamericana, por supuesto, tenía entrada libre aquí, los embajadores. Me consta. Yo llegué a volar en el avión de la embajada de los Estados Unidos. Porque yo era audaz. Yo andaba jugando duro por dentro del ejército. Yo me hice amigo de los militares estadounidenses, de la embajada. Me acuerdo de Hugo Posey. A su casa iba en Prados del Este. A mi ascenso en Barinas, un año después, a teniente coronel, fueron el coronel y los agregados militares de los Estados Unidos. Y en el avión de la embajada. Y se llevaron un poco de gente de Caracas que fueron a Barinas a la celebración del ascenso. Así jugaba yo. Bueno, así juego yo. No es que jugaba, juego. 27 de febrero. Era lunes el 27 de febrero. Era lunes. Yo llegué muy temprano aquí a Palacio. Recuerdo que me sentía mal ya de salud, tenía un malestar. Venía de San Joaquín, ahí vivíamos, con mi mujer, mi esposa entonces, Nancy, y mis 3 niños, mis 3 grandes amores. Ahora Rosinés se sumó, esos grandes amores. Eran mis niños, pues. Huguito tenía 6 años. Así que yo, pues, pasaba el fin de semana, iba a mitad de semana, iba el miércoles, tal. Me vine muy temprano para evitar la cola aquí de Ocumito, los Ocumitos, y la cola de coche. Cuando llega tarde al trabajo, había que estar aquí a las 7, así que yo salía de allá a las 5 de la mañana en mi carromato, el Vaporón. ¡Uah! Y llegaba aquí como a las 7, un café allí. Trabajamos ese día, ya había algún movimiento. En la tarde me fui a la Universidad Simón Bolívar, ahí estábamos haciendo el posgrado. Recuerdo con mucho cariño a mis profesores de posgrado. Algunos me critican hoy, pero no importa. No importa, yo recuerdo aquellos debates allá, profesores, algunos de izquierda, pero la mayoría eran de derecha. Mis compañeros de curso. Pero esa noche no hubo clase en la universidad ante los disturbios. No abrió las aulas, no hubo clase. Recuerdo que había un grupo de compañeros ahí a la entrada a la universidad que no tenían carro y yo les di la cola por ahí, entonces me fui para llevarlos y dejarlos cerca, por ahí por la Trinidad. A mí me gustaba ir a la ruta de la Simón Bolívar, Sarteneja, buscar Tazón y dar la vuelta por la autopista. Era más rápido llegar directo a la autopista, entrar por aquí o meterme por el Fuerte Tiuna, visitar allá el movimiento, tú sabes, los oficiales, o si no me venía directo a Palacio por ahí por
por, ¿cómo se llama?, los frailes de Catia, los Magallanes de Catia. Esa noche me fui por allá por la Trinidad y me tocó ver, después que dejé a mis amigos allá cerca de su casa, cómo saqueaban, había saqueos, policías, disparos. Me vine a Palacio esa noche, llamé a mi general y le dije, mire, yo acabo de ver esto, esto y esto, y aquí en el centro de Caracas hay humo. Bueno, me dijo, bueno, quédate ahí, me avisas cualquier cosa. Pero no había ningún toque de queda todavía. Al día siguiente me tocó ver al Fuerte Tiuna en guerra. Recuerdo a un compadre mío que era coronel. En ese tiempo ya era coronel. Allá llegué yo a buscar un poquito de gasolina. Porque uno siempre andaba con medio tanque. Uno siempre, ponle medio tanque. Cortico andaba uno siempre de dinero. Así que uno andaba con medio tanque, yo llegaba a la casa. Pero el coronel estaba muy atareado. Yo me senté allá en su oficina y entonces veo el televisor y veo aquel desastre. Y entonces oigo y salgo al patio y los soldados corriendo y unos oficiales mandando formación y a buscar los fusiles al patio, al parque. Y yo le digo a mi coronel, porque el coronel es compadre mío, hoy está ya en retiro. Así que teníamos una amistad, pues, una amistad. Y yo le digo, mi coronel, ¿y qué van a hacer ustedes? Y él me dijo, ay, Chávez, yo no sé qué va a pasar aquí, pero la orden que llegó es que todas las tropas a la calle, a parar al pueblo. ¿Pero cómo lo van a parar? ¿Con fusiles? ¿Con balas? Bueno, él incluso dijo, recuerdo que Dios nos acompaña, dijo. Que Dios nos acompaña. Pero es la orden. Bueno, yo vi los soldados salir. Los soldados logísticos, que no son soldados entrenados, ¿para qué? Nada. Esos son los que hacen la comida, los que atienden los vehículos, los mecánicos, pues hasta los mecánicos los sacaron. Y les dieron un fusil y un casco, y bastante munición. Bueno, lo que venía era un desastre, como vino. Como vino. 27, 28 de febrero, 1 de marzo, matan a Luis Felipe Acosta Carles, uno de los jefes del movimiento, que no lo había nombrado. Aunque él no era del directorio, era de los jefes. Luis Felipe estaba en la Academia Militar y era uno de los jefes del movimiento en Caracas. Unas semanas antes habíamos hablado, unos días antes. 27 de febrero, sonaron las dianas del 4 de febrero, aquel 27 de febrero. Como soldado nos sentíamos tan avergonzados, tan adoloridos después de aquella tragedia. Después de aquella tragedia. Y recordábamos siempre entonces aquella centella que fue Bolívar cuando dijo, maldito el soldado que vuelva las armas contra su pueblo. Y el 27 de febrero nos hizo llorar, nos hizo sangrar, pero recuerdo, yo no pude ni siquiera venir a nada, yo estaba que no podía ni hablar casi. Una semana de reposo, algo así, regreso a Caracas, voy a la tumba de Felipe, de lo primero que hice. Y recuerdo que una de las primeras noches aquí en Palacio, iba subiendo las escalinatas del Palacio Blanco, regresando a la universidad como a las 10, 11 de la noche. Y un teniente se me acerca y me dice que quiere hablar conmigo. El ejército estaba encendido de un debate interno, es decir, ¿para qué somos nosotros? Sobre todo nosotros los humanistas, nosotros los más jóvenes. Había otros que no querían debatir, había otros que decían, no, para eso somos nosotros. Y yo, no, para eso no puede ser un ejército, para masacrar niños, hombres, mujeres, desarmados, todavía que fuera una guerrilla, una cosa armada, pero gente desarmada. Inocente. Yo recuerdo la foto de un niño, boca abajo, tendido. Tendría como mi hijo, 6 años. La recuerdo a color, la sacó algún periódico. Uno de los tantos niños que ahí murieron. Pero recuerdo aquel teniente que me dice en la escalinata, mi mayor, yo quiero hablar con usted. Y yo le dije, bueno, vamos a tomarnos un café ahí, en la oficinita mía.
En Seconaced, ahí tenía yo una cafetera, hicimos café. Yo estudiaba de noche, me leía mucho. Y entonces el teniente me dice, recuerdo que me dijo, mi mayor, aquí no hay grabador. Dije, no, creo que no, pero vamos a hablar en el pasillo, a ver qué es lo que tú me quieres decir. Él me dijo, mire, mi mayor, por ahí se dice que usted anda en un movimiento revolucionario. Se dice, porque eso se decía, era comentario. Desde 1986, 2 años atrás ya había empezado el rumor de que había un movimiento revolucionario, bueno, y que yo era uno de los jefes. Entonces, por supuesto, yo aquel muchacho, nosotros teníamos mucho cuidado para la captación de gente. No podíamos equivocarnos. Por uno que nos equivocábamos, caía un grupo, o a lo mejor todo el movimiento. Así que teníamos un proceso muy estricto de estudio de la personalidad, de hombre a hombre, mujer a mujer y de incorporación. Así que yo al teniente le dije, no, usted está equivocado, teniente. Son rumores, usted sabe, yo lo que hago es que hablo y estudio. Hablo de Bolívar y yo creo que... por ahí me le fui al teniente, para no decirle absolutamente que no, sino dejarle abierta una puerta y luego estudiar al muchacho. Él estaba aquí en la casa militar. Al final él me dice, bueno, mi mayor, yo entiendo que usted no puede decirme nada, pero le voy a decir algo. Si ese movimiento existe, por favor, métanme. Métanme. Porque yo lo que vi, sería lo único que justificaría mi presencia en el ejército. Porque yo, en un ejército como este, en el que vivo, no quiero ser soldado. Ese muchacho después se fue de baja. Yo le perdí la pista. Pero en fin, con esto quiero decir que el Caracazo, los mártires del pueblo, esa explosión, ese estallido que venía fermentándose desde décadas atrás. Desde décadas, hay que recordar lo que fue el 23 de enero. Y la traición al espíritu del 23 de enero, y la entrega de Rómulo Betancourt, que se arrodilló ante el poder imperial de los Estados Unidos. Hace poco recordábamos cuando vino Fidel Castro, todavía oloroso a Sierra Maestra, a esta Caracas de 1959. Apenas 20 días después, precisamente, vino Fidel a la conmemoración del primer aniversario del 23 de enero. Fidel estuvo aquí el 23 de enero de 1959. Y ahí en el silencio hubo un gran meeting. Y ya el pueblo intuía la traición, porque Fidel me cuenta, y ahora lo describe mucho mejor, o muy bien, en la tremenda entrevista que le hace Ignacio Ramonet, un libro para la historia. Fidel explica bien aquellos días, con detalle, lujo de detalle. Pero él me contaba un día que él, cuando estaba ahí dando su discurso aquí en la Plaza del Silencio, en la Plaza Oleari, él nombró a Betancourt, que era el presidente. Betancourt estaba aquí ya. Y cuando él nombró a Betancourt, el pueblo pitó a Betancourt. Y estaba comenzando el gobierno. Betancourt se entregó a los Estados Unidos. Caldera, Betancourt, Villalba, todos ellos. No hubo líder aquí que asumiera el compromiso de cambio profundo que este pueblo venía sintiendo como necesidad. Bueno, desde el suspiro de Santa Marta, este pueblo fue traicionado 1 y 100 veces por Páez, Guzmán Blanco y cuántos otros. 200 años de traición, compañeros, compañeras. Ya bastaba, así que, bueno, tenía que ocurrir y ocurrió. El Caracazo. Bueno el día para el análisis. Ahora, hay algunos analistas y sesudos pensadores que andan diciendo y tratando de convencer a la gente de que las condiciones están dadas. Bueno, nada más que en El Mundo hay un trabajo hoy, por aquí está el diario El Mundo.
Yo lo estaba viendo esta tarde. Aquí está. 27F visto desde la política. Fíjense lo que dice toda esta página. ¿Cómo comienza diciendo? Aunque el escenario actual es similar al del pasado, vaya qué intento de falsificación tan gigantesca de la historia. El escenario actual es similar al del pasado. Analistas consideran que el Caracazo no está próximo a repetirse, dice esta persona. El presidente Chávez tiene resortes cómo amortiguarlos. Según este análisis tan simplista, es Chávez el que aguanta al pueblo, que Chávez es un resorte. Pero parten de una premisa absolutamente antihistórica, absolutamente absurda, absolutamente irreal, que el escenario actual es similar al del pasado. Ayer yo estaba hablando de Einstein, aquí está. Albert Einstein, sobre el humanismo. Ahora, el primer trabajo que tiene este libro de Einstein fue escrito en 1949 y se llama ¿Por qué socialismo? Einstein. Mientras usted más piensa, por eso es que los capitalistas y los imperialistas no quieren que nosotros pensemos. Nos quieren negar el pensamiento. Nos quieren negar las posibilidades del pensar profundo, del estudio. De ahí el empeño de que hagamos, hagan ¿qué? ¿Hacia dónde? No, es pensar y hacer. La praxis revolucionaria y el pensar revolucionario. Dice Einstein, ¿por qué socialismo? Y comienza haciendo una serie de aproximaciones al tema, ¿no? Leo, ¿sería aconsejable para alguien que no sea experto en cuestiones económicas y sociales expresar opiniones sobre el tema del socialismo? Por una serie de razones creo que sí. Consideremos primero la cuestión desde el punto de vista del conocimiento científico. Al parecer, no hay diferencias metodológicas esenciales entre astronomía y economía. Los científicos en ambos campos intentan descubrir leyes de admisibilidad general para un restringido grupo de fenómenos con el fin de hacer la interconexión de estos fenómenos lo más claramente comprensible. Pero en realidad las diferencias existen. Descubrir leyes generales en el campo de la economía se hace difícil debido a que los fenómenos económicos analizados se ven a menudo afectados por factores que son casi imposibles de evaluar por separado. Además, la experiencia que se ha acumulado desde el principio del llamado período civilizado de la historia humana ha sido, como es bien sabido, limitada e influida en su mayoría por causas que de ningún modo son exclusivamente económicas en su naturaleza. Más adelante él sigue haciendo su análisis, pero más adelante dice, sigo leyendo, más adelante, he llegado ahora al punto en que podría indicar brevemente lo que para mí constituye la esencia de la crisis de nuestro tiempo. Concierne a la relación del individuo con la sociedad. El individuo ha llegado a ser más consciente que nunca de su dependencia de la sociedad, pero no experimenta esta dependencia como una afirmación positiva, como un lazo orgánico, como una fuerza protectora, sino más bien como una amenaza a sus derechos naturales e incluso a su existencia económica. El hombre, más adelante dice, el hombre puede encontrar significado en la vida, corta y peligrosa como es, solamente a través de su dedicación a la sociedad. En mi opinión, la anarquía económica de la sociedad capitalista, tal como existe hoy, es el origen real del mal. Y más adelante, concluyendo ya el trabajo, dice,
Pienso que esta paralización del individuo es el peor de todos los males del capitalismo. Todo nuestro sistema educativo padece este mal. Al estudiante se le inculca una actitud competitiva, exagerada, el individualismo, y se le entrena para venerar un codicioso éxito como preparación para su futura carrera. Estoy convencido de que solo hay una forma de evitar estos graves males, estableciendo una economía socialista que esté acompañada de un sistema educativo orientado hacia metas sociales. Albert Einstein. Y aquí está el otro libraco, mi libro, de mis libros de la vida. Aquí está los primeros cristianos, cómo vivían en comunidad. Ya esto lo he leído en otras ocasiones. El profeta Isaías. El socialismo siempre ha sido la utopía, pues. Llegó la hora de retomarla. Invito a todos los venezolanos y venezolanas de todos los sectores sociales a que demos el debate. No le tengamos miedo a las ideas. ¿Quién defiende la desigualdad? Salgan adelante. Ah, bueno, los capitalistas. No venga ningún capitalista o defensor del capitalismo a hablarme de igualdad. Venga a hablarme, si es que es honesto, de la desigualdad. Matemáticamente, Morales, ¿me consigues por ahí un libro de Aristóteles? Aristóteles, la política de Aristóteles. Ahí está. Y hay un libro de Noam Chomsky, donde Chomsky comienza hablando, ese es el que yo leí recientemente, Aristóteles, ese peligroso radical, dice Chomsky. Y explica por qué. Aristóteles dice que matemáticamente es imposible que se pueda vivir en sociedad en el marco de un sistema en el cual una minoría se enriquece y una mayoría se empobrece. Y eso es el capitalismo. No se puede vivir en sociedad. Más temprano o más tarde eso va a explotar, es una bomba. ¿Cuál es nuestro empeño? Desde hace 8 años y más, desactivar esa bomba, pero no con el engaño o con sofismas, no, atacando el mal, no atacando los efectos solamente. No atacando los efectos, sería un grave error. Eso sí es el populismo. Cuando nosotros destinamos miles de millones de bolívares, billones más bien para decirlo en realidad, con una cifra más real, billones de bolívares a los bancos comunales, a la misión Volvancara, a la misión Robinson, Rivas, Sucre, a las escuelas bolivarianas, a los liceos bolivarianos, etcétera, es porque estamos atacando el mal del problema. Ya lo dice Einstein. Educación, educación, educación. Un sistema educativo donde se oriente al hombre, a la mujer, al niño, a la niña, hacia las metas sociales. Eso que decía el padre Camuña, a vivir en sociedad. Solidaridad, cooperación, humanismo. Cristo, pues, el ser humano, el alfa y el omega. Y no se le enseña a los niños, bueno, esa competencia feroz, ese individualismo, que de allí al egoísmo lo que hay es un paso muy pequeñito. Y de ahí a la destrucción de los valores humanos. Una educación. Ahí vi yo al ministro Adán hoy entrando a la asamblea. Y los periodistas, y siempre viene la pregunta, que si se va a imponer el socialismo en las escuelas. Le tienen miedo al debate. Le tienen los capitalistas y la oligarquía, le tienen... Lo que vamos a hacer un gran debate. Vamos a hablar de socialismo, por supuesto. Y del capitalismo, la historia económica, eso hay que estudiarlo. El que conozca la verdad verdadera, estoy seguro, de 100 personas, más del 90%, porque creemos en el ser humano, sabiendo la verdad
de la historia económica, de la realidad económica, de las causas, como dice Einstein allí, del caos económico que vive el mundo, optarán por el socialismo. Lo que pasa es que el socialismo lo han satanizado para que la gente le tenga miedo. Lo que pasa es que, bueno, como a Bolívar lo satanizaron, a Simón Rodríguez, no, ese es un loco, porque planteaban las ideas socialistas, solo que entonces aquí en América Latina aún ni siquiera se hablaba de América Latina, no habían inventado los franceses el nombre de América Latina, que lo inventaron los franceses, como contraposición a la Hispanoamérica de los españoles. Eso viene de Europa. Por eso es que hay un libro por allí que dice América Latina, marca registrada, ¿qué somos nosotros? Hasta los nombres nos los impusieron. Américo Vespucio, ¿se acuerdan de eso? De ahí viene el nombre de América. Eso viene de Europa. Abya-Yala es el nombre originario de esta tierra. El Abya-Yala, la madre tierra, esta madre, este continente. Igual Venezuela, pequeña Venecia. Los navegantes vieron a los palafitos del lago de Maracaibo y de ahí Venezuela. Esta es una Venezuela, pequeña Venecia. ¿Cuál es nuestro verdadero nombre? Es ese. Es que no teníamos nombre. Claro que teníamos nombre. Claro que teníamos identidad. No es que estemos planteando hoy cambiar el nombre de América ya a estas alturas o el de Venezuela, no. Solo que debemos estar conscientes de nuestra verdad. Y debemos buscarnos a nosotros mismos en las más profundas raíces de nuestra historia, de nuestro barro. Y esa es esencia de la revolución. En fin, comentarios sobre el tema cuando son las 7:30. Aquí sale diciendo alguien, hoy el debate está abierto, pero fíjate lo que quieren hacer creer a la gente. La educación socialista no se discute, se impone, dice un artículo del diario El Universal hoy. Se impone. Eso lo decretan ellos, pues. Que la educación socialista no se discute, sino que impone, sino que se impone. Ellos impusieron el modelo educativo con el que envenenaron a las masas de este continente, a los pueblos de este continente, a los que tuvimos, bueno, ocasión de insertarnos en el sistema educativo, porque la mayoría es que le negaron la educación a la gran mayoría, la educación formal, pero se la meten por televisión, por la propaganda, porque esa también es la educación, que demuele la conciencia. Y parte de la trampa es esa, que no vale la pena discutir filosofía ni sociología, no, hagamos, es la trampa. Eso que dice Monseñor Líquer no es sino la trampa. ¿De quién? De las élites. De las élites que se consideran dueñas de la verdad. Y entonces nos dicen o nos pretenden decir, no discutamos nada, no perdamos tiempo leyendo estas cosas, ni a Einstein, ni a Marx, ni a Bolívar, ni a Simón Rodríguez. No, eso es perder tiempo. Sigamos el camino, viva el capitalismo. Un día como hoy murió un gran patriota, quiero recordarlo, José Laurencio Silva, hablando de la historia. El diario Vea tiene una buena página histórica, es un buen diario. Voy a leer solo lo que publicó el diario Vea hoy, recordando al gran libertador. Porque no fue solo Bolívar el libertador, nosotros tenemos nuestros libertadores y libertadoras. Muere, dice el diario Vea de hoy, muere el bravo general José Laurencio Silva. Había recibido heridas mayores durante la Guerra de Independencia. Se alistó a los 19 años y llegó a general en jefe. En 1830, por bolivariano, se quedó sin patria, execrado por la oligarquía conservadora. Sigo leyendo. Tal día como hoy, el 27 de febrero de 1873, murió en Valencia el bravo general de división José Laurencio Silva. Había nacido en el Tinaco en 1791. A los 19 años de edad se alistó en la primera compañía de los cazadores de Aragua. Hizo la campaña de la Primera República contra los realistas y participó en los combates desesperados de los patriotas por salvar la patria naciente. En 1813, Silva se une a la campaña admirable de Bolívar
y se juega la vida en 17 acciones de guerra. Es ascendido a teniente y sería protagonista de la primera batalla de Carabobo. Prisionero de los españoles en Macapo, es condenado a muerte, pero escapa de la Capilla Ardiente. En 1816 se une a Páez y bajo su mando, durante 5 años, participa en todas las gloriosas batallas que se libraron, desde el Paso del Frío hasta Mocuritas, Las Flecheras y un sinfín de nombres que hacen historia. En las Queseras del Medio es uno de los 150 guerreros que asombraron al Libertador. Asciende a coronel en la segunda y definitiva batalla de Carabobo. En la campaña del sur comanda el escuadrón de húsares. En la batalla de Junín, Bolívar dice de él que es la gloriosa lanza de Junín. En Ayacucho, en el parte de guerra, el mariscal Sucre exaltó su valor, diciendo: el bravo coronel Silva, de los húsares de Colombia, que recibió 3 lanzazos cargando con extraordinaria audacia a la cabeza de su regimiento, y lo asciende Sucre en Ayacucho a general de brigada. Ascendió en Carabobo a coronel y a general de brigada en Ayacucho. Sigo leyendo para concluir. Al finalizar la guerra, regresó a la patria y por bolivariano es expulsado del país. En 1830 está al lado de Bolívar en su lecho de muerte. Él fue uno, agrego yo, de los que vio morir a Bolívar. Hasta allá lo acompañó. De los que lo lloraron en Santa Marta. Y le buscaron tumba. Y le pusieron la camisa prestada a Simón el Grande. En 1851, a los 60 años, solicitó una pensión de invalidez. Tenía 15 heridas de bala, 9 de lanza y 1 de flecha en su cuerpo. Cuando estalla la guerra federal, termina diciendo este relato, la oligarquía conservadora lo gana para usar el prestigio de su nombre. Es ya general en jefe. Termino de leer aquí, pero yo quiero agregar algo. José Laurencio Silva, ciertamente en plena guerra federal, lo designan jefe del ejército. Y se va rumbo a Barinas a buscar a Zamora. Yo he contado esto en varias ocasiones. José Laurencio ya tenía más de 60 años. Llega a las orillas del Portuguesa, del otro lado está Zamora. Zamora ya había pasado Santa Inés, venía avanzando rumbo a Carigua, San Carlos. José Laurencio va con el ejército. Se paran del lado de acá del río. Hacen campamento. Al día siguiente, amaneciendo antes que saliera el sol, José Laurencio cruza el Portuguesa en una curiara y se entrevistó con Ezequiel Zamora. Regresó a las pocas horas, mandó a levantar el campamento, recogió el ejército y se vino hacia Caracas. Aquí lo recibió la oligarquía con gritos de traidor, traidor, cobarde, cobarde. Le abrieron consejo de guerra y cuentan que cuando estaba en el consejo de guerra alguien se paró a decir: José Laurencio Silva es un cobarde. Se paró Silva, se abrió la casaca de guerra y dijo: cobarde yo. Esta bala fue en Carabobo, esta en Ayacucho, estos fueron los 3 lanzazos de Junín.
solo que no voy a pelear contra el pueblo. Y así terminó su vida el gran José Laurencio Silva, soldado de esta patria, ejemplo para nosotros los soldados y para nosotros los revolucionarios. Rindo tributo a José Laurencio Silva y pido el aplauso del país para él y para lo que representa. No hay más nada que decir. Venceremos. Hasta mañana. Buenas noches. Muchas gracias.